Bueno, para continuar con el siguiente punto, vamos a hacer un pequeño resumen del mensaje de salvación. La Escritura nos habla de que todos somos pecadores. Hablamos en cuanto al pecado en Romanos capítulo 3. Después, el pago del pecado, la paga del pecado es muerte, de la separación eterna de un Dios santo. Al ver a un Dios santo, en el cielo no entra cosa sucia. Le hablamos de la santidad de Dios, de su pureza, de sus atributos, de la majestad de un Dios. El incrédulo tiene que ver esto. Y viendo esto, les hablamos de que el hombre es incapaz de llegar a Dios por sus propias fuerzas. Hablamos de Génesis 3. Allí comienzan las buenas obras. El hombre intentando llegar a Dios a través de las buenas obras. Imposible, porque no pueden pasar la barrera del pecado. Y vimos después de esto el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio y esa obra perfecta de la persona de Cristo en la cruz. De la persona de Cristo en la cruz, vimos desde Génesis, se les hablaba de que todos los caminos conducen a la cruz en su palabra. Tenemos que tener muy claro ese conocimiento de lo que les hablamos a los incrédulos, la forma como lo hacemos, amor y verdad. Y hablamos también en cuanto a esa obra perfecta. Y ahora, el creer por fe. Creer por fe. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 24. En el Evangelismo Ilustrado hablamos que después de la muerte y de la resurrección de Cristo en la cruz, la humanidad se divide en dos tipos de personas. Los que creen y los que le rechazan. Aquel que le rechaza, Cristo queda fuera de su corazón y sabemos que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero hay otro corazón. Es ese corazón que pasa de la incredulidad a creer. ¿Por qué? Por fe. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren los verbos, son verbos correlativos, son verbos que van relacionados el uno al otro. Dice el versículo 5:24, el que oye mi palabra, oye. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vienen relacionados el uno al otro. Oír, creer y tiene vida eterna. Se relaciona. Dice la Escritura, el que oye y después cree. Nunca se habla de creer por obras. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 16, ese versículo que hemos escuchado tantas veces, Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla de ese amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de la cruz, algunos van a rechazar y van a perderse, pero otros van a tener vida eterna. Y se dieron cuenta de que la fe es el medio. Por supuesto que no es la causa es Cristo. Creer en la palabra de Dios. La fe verdadera no confía en que Dios haga algo. La fe verdadera confía y cree en lo que ya hizo en la cruz y lo recibo como algo verdadero. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de la fe. ¿Qué es la fe? Acompáñenme en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde nos da esa descripción tan clara de lo que es la fe y esos ejemplos de la fe. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a repetir. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Antes de explicar esto un poquito, cuando usamos la palabra esperanza, generalmente nos referimos a un estado emocional de deseo en nuestro corazón de que algo suceda. Tenemos una esperanza con respecto a algo que nos gustaría que ocurriera en el futuro, pero de lo cual no estamos seguros. Eso es la esperanza hablando humanamente. Por ejemplo, hincha de Boca. Entonces uno quiere que Boca sea campeón del torneo nacional, después que sea campeón de la Copa América, después que sea campeón de la Copa Mundial de Clubes. Pero ¿qué pasa? Uno espera eso, pero no se sabe si va a ser real o no. Es una esperanza, pero es difícil que se haga realidad. Pero esperanza en la palabra de Dios no se refiere a un deseo. No se refiere a un deseo por un resultado futuro incierto, como el ejemplo que le daba, sino más bien es un deseo para el futuro que es seguro, que es absolutamente seguro. Por eso el Señor siempre ahí repetía, de cierto os digo. La esperanza en la palabra de Dios no es un deseo emocional, sino en la confianza en algo que es absolutamente seguro. ¿Basado en qué? Basado en nuestra confianza en la palabra de Dios. Basado en lo que Dios dice. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la palabra fe lleva consigo un fuerte elemento de esperanza. Dice que esa confianza segura en quien hizo la promesa. La fe es real. No tengo fe. Si traigo mi Biblia, me voy a dormir y la coloco debajo de la almohada. Es imposible. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdadera fe entra en mi mente, llega a mi corazón, la abrazo en mi voluntad porque confío en quien la dice. Es Dios a través de su palabra. Por eso es importante entender el objeto de la fe. Y uno de los grandes errores es que la gente tiene fe en la fe. Hay otros que dicen, tener fe como un pensamiento positivo, o tener fe en la iglesia, tener fe en personas, o tener fe más obras. Pero ¿qué pasa cuando vienen situaciones difíciles? O cuando vienen pruebas. Esa fe como un pensamiento positivo, o fe en la fe, falla. O cuando tenemos fe en personas. Nosotros somos comunes y corrientes que fallamos mucho. El objeto de la fe es la persona de Jesucristo, como lo vimos en momentos antes de que hablábamos de esa cruz gloriosa donde murió, resucitó, ascendió, su omnisciencia, su omnipotencia. El objeto de nuestra fe es solamente en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. El objeto de la fe tiene que estar allí. Dice que es convicción en lo que no se ve. Hoy decimos que tenemos que ver para creer. Es un dicho que lo hemos escuchado muchas veces. Tenemos que ver para creer. Esto no se opone a la fe bíblica. ¿Por qué no se opone a la fe bíblica? Porque en el Nuevo Testamento nos llama a poner nuestra confianza en el Evangelio de Jesucristo. No es algo irracional, sino sobre la base del testimonio de testigos oculares que lo vivieron, que lo reportaron todo en la palabra de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, cuando les hablaba de la resurrección, les hablaba de hombres que fueron testigos de algo visible y nos lo transmitieron. Pedro terminó llorando amargamente, pero lo vemos un hombre común y corriente que fue transformado por el poder del Evangelio y después de la resurrección dio su vida por causa del Evangelio. Uno puede decir, pero bueno, una persona murió por un ideal, pero no fue una persona. Fueron cientos de personas.
que fueron perseguidos por una realidad que ellos vieron. Es imposible que lo hubieran hecho de otra manera. Miren, acompáñenme en la primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Pero miren lo que dice. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él ya existía. Dice que lo vieron con sus ojos, que escucharon, pero esa palabra contemplaron. Contemplaron. Ellos contemplaron al Dios divino en la persona de Cristo. Ellos contemplaron su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los demonios, su poder sobre todo. Ellos contemplaron que ya sabía todo antes de que ocurriera. Estos hombres contemplaron todo y lo manifestaron en su palabra. Entonces la fe no es algo irracional, es algo real. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en el capítulo 11 de Hebreos tenemos ese capítulo hermoso de todos esos héroes de la fe que comienzan con Abel. Esa fe de adoración. Abraham, el padre de la fe, y después nos da muchos ejemplos de hombres que vivieron por fe toda su vida. Y la fe para salvación es creer en la persona de Jesucristo. Fe, creer. El objeto de la fe es Él. Pero vamos a ver que la Escritura nos habla del objeto de la fe, pero también hay una palabrita allí que quiero que veamos, que es la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es importante para la salvación. Por supuesto que sí. Es fundamental para la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Por qué? Miren, primero que todo, es importante para la salvación porque en toda la Escritura fue predicado por los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento predicaban de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Ahora, cuando vino Juan el Bautista, también habló de arrepentimiento. Siempre estuvo hablando de arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Jesucristo en su mensaje habló de arrepentimiento. La persona de Jesucristo cuando siempre estuvo hablando de arrepentimiento porque se acercaba al reino y tenía que haber arrepentimiento para que hubiera salvación. Los apóstoles en el libro de los Hechos vemos que predicaban de arrepentimiento. Lo vemos desde el primer sermón del apóstol Pedro. El apóstol Pablo predicaba de arrepentimiento. Pablo predicaba de arrepentimiento y toda la iglesia primitiva, lo vemos, predicaba de arrepentimiento. Por eso es importantísimo que tenemos que predicar de arrepentimiento. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo hemos interpretado mal. Esa palabra arrepentimiento la hemos interpretado mal. A veces parecería que arrepentimiento es llorar, que por supuesto que a veces nos lleva a llorar en el arrepentimiento, pero lo vemos como, no, lloró y ya se arrepintió. O a veces pensamos que es necesario dejar de pecar para ser salvo. Eso es ponerle obras a la salvación. Hay mucha gente que puede dejar de pecar o puede dejar un mal hábito y hace un cambio. Eso lo podemos ver, lo podemos ver. Yo les pregunto, ¿los incrédulos pueden arrepentirse sin salvarse? Claro que sí, pueden arrepentirse sin salvarse. Porque puede haber un cambio de hábito o dejar un pecado humanamente. ¿Cuánta gente ha dejado un hábito de drogas, de alcohol o de carácter, un hábito o un pecado?
y empiezo a vivir de otra manera. Pero eso no es arrepentimiento para salvación. Ahora, después de que recibimos a Cristo, debemos arrepentirnos todos los días. Todos los días voy a la cruz. Y allí me miro, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Ayer les hablaba ese capítulo cuando habla a la iglesia de Éfeso, cristianos ya creyentes, les habla: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que si uno entraba, hacían obras, no soportaban a los malos, vivían aparentemente como debería ser, pero el Señor con esos ojos de llama de fuego le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que era lo fundamental. Habían caído en una rutina y después le dice: por lo cual arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Mira la palabra, lo que Dios dice, mira tu corazón y haz un giro en tu manera de pensar que afecta tu corazón. Tiene que arrepentirse. Ahora, la siguiente pregunta: para personas incrédulas, ¿se pueden arrepentir para salvación? Por supuesto que sí, Y en la palabra de Dios, para esa definición de arrepentimiento, hay dos palabras. Una es un cambio y la otra es tristeza. Por ejemplo, allí cuando dice en el libro de Génesis que Dios se arrepintió, quiere decir que Dios se entristeció. No es que Dios cambia, porque Dios no cambia. Pero Dios se entristece al ver el corazón del hombre. Pero arrepentimiento para salvación es un cambio. Ahí lo tienen en el apunte. Un cambio en mi manera de pensar, metanoia. Cambio en mi manera de pensar. Un cambio en mi corazón y un cambio en mi voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio, el arrepentimiento, ese cambio en mi manera de pensar, tiene que afectar mi corazón y mi voluntad. Ahora, cuando el Señor les decía a los fariseos: arrepiéntanse, ¿qué les quería decir? Hagan un cambio en su manera de pensar que afecte su corazón y su voluntad. ¿Por qué? Porque ellos creían que la tradición, los sacrificios y las obras los iba a salvar. Y el Señor les dice: hagan un cambio en esa manera, vean lo que Dios dice. Eso les va a marcar el pecado, pero miren y hagan un cambio, giren. Su justicia no está allí, su justicia está en la cruz. Un cambio. Confíen en la justicia de Dios, no confíen en su propia justicia. Ahora, un cambio, un arrepentimiento para salvación es un cambio en mi manera de pensar. Para el incrédulo, cuando va a la cruz, ese cambio de manera de pensar es: antes no creía que era un pecador perdido, que había un infierno, y ahora lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Voy a la cruz y entiendo de que soy un pecador en mi mente. Ahora, antes yo creía que de pronto era justo ante los ojos de Dios. Hoy me doy cuenta de que no. Y voy a la cruz con ese cambio en mi manera de pensar. Veo la cruz, que allí es el único Salvador que murió en la cruz y resucitó, y creo en Él. Y mi voluntad también actúa y hago un giro. Y salgo diferente. Es un cambio. Antes no creía, ahora creo. Antes no me veía pecador, ahora me veo un pecador, pero confío en la cruz de Cristo. De allí en adelante es una vida que es transformada por el Evangelio y empieza a producir frutos dignos de ese arrepentimiento. Hay una vida cambiada, una vida eterna que empieza a cambiar y a dar frutos. Hermanos amados,
si no hay esa evidencia de una vida transformada, hay que examinar el corazón. Por eso el arrepentimiento es importante. Que la persona de la cruz salga transformada por el poder del Evangelio y no vuelve a ser igual. Lo vemos en los Evangelios. Todo aquel que se encontró con Cristo de una manera genuina salió diferente. Por eso, Pablo, cuando le dice a Timoteo en la segunda carta que el recuerdo de su fe era una fe no fingida, es porque hay una fe que es fingida. Aún el mismo que tiene esa fe no fingida puede estar engañada. Y una fe que es real, genuina, como la de Timoteo, no puede vivir a medias. Por eso le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la cruz somos salvos y el Espíritu Santo, que más adelante lo vamos a ver, empieza a vivir en nuestra vida y nos transforma.